Me llamo don Mateo Hernández. Tengo 73 años y estas manos arrugadas han trabajado la madera desde que era un muchacho de 15. Esta casa donde vivo, con sus paredes de adobe y su techo de lámina, la construí yo mismo, tabla por tabla, clavo por clavo. El piso es de tierra apisonada, pero está limpio. Siempre ha estado limpio. Aquí, en este cuarto que da al patio donde picotean las gallinas, tenía mi taller. Esta mesa donde ahora descanso los codos, llena de cicatrices y manchas de barniz, la hice hace más de 40 años. Cada raya cuenta una historia. Cada astilla me recuerda un mueble que salió de aquí, de estas manos que ahora tiemblan cuando trato de sostener una taza de café. Mi mujer, que Dios la tenga en su gloria, me ayudaba lijando las piezas más pequeñas. Se sentaba en esa silla de mimbre que aún conservo, con su delantal lleno de aserrín, y me decía: «Mateo, qué bonito te está quedando esa cómoda». Ella siempre me daba ánimos. Murió hace 12 años, cuando el niño apenas iba en la secundaria. Desde entonces, este taller se quedó más silencioso. Pero yo seguí trabajando. Tenía que hacerlo. Mi hijo necesitaba estudiar, y en este pueblo no hay más que la primaria y la secundaria. Si uno quiere que los hijos lleguen lejos, tiene que hacer sacrificios. Eso lo aprendí de mi papá, que trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ponía. Él nunca pudo leer bien, pero sabía que los hijos no tenían por qué cargar la misma cruz. Cuando mi muchacho era pequeño, se sentaba aquí en el suelo, jugando con los pedacitos de madera que caían. Hacía carritos, casitas, soldaditos. «Mira, papá», me decía, enseñándome sus inventos. Yo sonreía y seguía cepillando. A veces paraba para mostrarle cómo usar la lija, cómo medir con la regla, cómo hacer que 2 tablas se juntaran perfectas. Él me escuchaba con atención, pero siempre terminaba preguntándome cosas que yo no sabía responder. «¿Por qué la madera huele así, papá? ¿Por qué unos árboles son más duros que otros? ¿Cómo llegaron los árboles aquí?». Preguntas que me dejaban callado. Yo sabía trabajar la madera, pero no sabía de dónde venía, ni por qué era como era. Mi hijo, en cambio, siempre quería saber el porqué de las cosas. Con los años, eso se hizo más claro. Mientras yo lijaba una puerta o ensamblaba una mesa, él se sentaba con sus libros de la escuela. Leía en voz alta, a veces, palabras que yo no entendía, nombres de lugares que sonaban como de otro mundo, geografía, historia, ciencias naturales. Yo lo escuchaba y pensaba: este muchacho va a llegar lejos, más lejos que su papá. La maestra de la secundaria vino a verme un día. Era una señora mayor, de pelo canoso y lentes gruesos. Se sentó en esta misma mesa y me dijo: «Don Mateo, su hijo es muy inteligente. Debería pensar en mandarlo a estudiar a la ciudad. Tiene futuro». Yo no supe qué responder. Le ofrecí un vaso de agua y le dije que lo iba a pensar. Esa noche, sentado aquí, mirando mis herramientas colgadas en la pared, me puse a hacer cuentas. Los pedidos que tenía, lo que me pagaban por cada mueble, lo que costaba mandar un muchacho a estudiar a la ciudad. Los números no me salían, ni de cerca, pero una cosa tenía clara: si mi hijo tenía la oportunidad de ser alguien más que un carpintero de pueblo, yo se la iba a dar. Así empezó todo, con esa decisión que tomé aquí, en esta mesa, una noche de febrero, cuando el viento hacía sonar las láminas del techo. Mi hijo siempre fue diferente a los otros muchachos del pueblo. Mientras ellos jugaban fútbol en la cancha o se iban a nadar al río, él se quedaba aquí, leyendo. Tenía una cajita de madera donde guardaba sus libros, sus cuadernos, sus lápices. Esa cajita también la hice yo, con cedro que sobró de una mesa. Le puse su nombre tallado en la tapa: Ricardo Hernández. «Papá», me decía, cuando yo estaba barnizando algún mueble, «yo no quiero vivir con las uñas llenas de aserrín toda la vida». Lo decía sin mala intención, pero a mí me dolía. No porque fuera mentira, sino porque era verdad. Mis uñas siempre estuvieron sucias de trabajo.
Mis manos siempre olieron a madera y a sudor. Mi ropa siempre tuvo manchas de barniz que no salían ni con jabón de pasta. Pero yo lo miraba y asentía. Está bien, mijo. Usted estudie. Para eso está trabajando su papá. Y era cierto. Cada mesa que hacía, cada silla que reparaba, cada puerta que ajustaba, era para que él pudiera ser diferente. Para que pudiera usar ropa limpia, manos limpias, palabras que yo no sabía ni pronunciar. Los sábados, cuando no tenía escuela, me ayudaba un poco en el taller, pero se notaba que no le gustaba. Sostenía las tablas mientras yo las clavaba, pero su mente estaba en otra parte. A veces lo veía mirando por la ventana, hacia el camino que llevaba a la carretera, como si estuviera pensando en irse ya. Yo no le decía nada. Uno de padre aprende a leer los silencios de los hijos. La maestra siguió viniendo. Me traía reportes, boletas, papeles que yo no sabía leer bien. Don Mateo, Ricardo es el mejor alumno de la secundaria. Tiene promedio de 10. Es una lástima que aquí no haya preparatoria. Yo la escuchaba con orgullo, pero también con preocupación. Si era tan inteligente, ¿cómo iba a quedarse en este pueblo donde no había nada más que ofrecer? Un día llegó con un papel amarillo, doblado con cuidado. Papá, mire esto. Era información sobre una preparatoria en la ciudad. Costos, requisitos, fechas de inscripción. Los números eran grandes. Muy grandes para lo que yo ganaba con mi carpintería. ¿Usted cree que pueda, papá?, me preguntó con esos ojos brillantes que tenía cuando hablaba de sus sueños. Vamos a ver, mijo, le dije, pero por dentro ya sabía lo que tenía que hacer. Esa noche me quedé despierto, aquí en el taller, viendo mis herramientas, mi serrucho, que me acompañaba desde los 20 años, mi torno, que compré con el primer dinero que gané haciendo muebles, mi cepillo de hierro, que fue de mi abuelo y antes fue de mi bisabuelo, mi martillo, que conocía el peso exacto de cada clavo, mis formones, mis escuadras, mis limas. Cada herramienta tenía su historia. Con este serrucho corté la madera para la cuna donde durmió Ricardo cuando era bebé. Con este torno hice las patas de la mesa donde cenamos toda la vida. Con este cepillo alisé la superficie de la cómoda donde mi mujer guardaba su ropa de domingo. Con este martillo clavé cada tabla de esta casa. Pero también sabía que eran lo único de valor que tenía, lo único que podía vender para conseguir el dinero que necesitaba mi hijo. Al día siguiente fui a ver a don Ruperto, el vecino que colecciona cosas viejas. Vive en la casa de esquina, la que tiene el corredor lleno de radios antiguos, máquinas de coser, instrumentos que ya nadie usa. Le dije que quería venderle mis herramientas, todas. ¿Está seguro, don Mateo?, me preguntó, tocando el serrucho como si fuera algo sagrado. Estas herramientas tienen historia, son de las buenas, de las que ya no hacen. Por eso mismo, le dije, alguien las va a valorar más que yo. Mentí, nadie las iba a valorar más que yo, pero necesitaba el dinero. ¿Y esto también, don Mateo?, me preguntó, sosteniendo el martillo que fue mi compañero más fiel. La pregunta me dolió en el pecho. Todo, le dije, con la voz apretada, es para que mi hijo estudie. El día que vendí las herramientas fue el día más triste de mi vida como carpintero. Don Ruperto vino con su nieto y su camioneta vieja. Fueron cargando una por una mis herramientas, como si fueran cargando pedazos de mi alma. El torno fue lo más difícil de sacar. Pesaba mucho y había que sacarlo con cuidado para no dañar la puerta. Entre los tres lo alzamos y lo subimos a la camioneta. Mi hijo estaba en la escuela. No quise que viera eso. Era algo entre mi pasado y su futuro. Algo que un padre hace en silencio, sin esperar aplausos ni reconocimientos. Cuando se fueron, el taller se quedó vacío. Solo quedaba la mesa de trabajo, algunos clavos sueltos en el suelo y el olor a madera que no se iba a ir nunca. Esa tarde, cuando Ricardo llegó de la escuela, entró al taller como siempre hacía para saludarme. Se quedó parado en la puerta, viendo las paredes desnudas, los ganchos vacíos donde colgaban mis herramientas.
No dijo nada por un momento largo. Después me preguntó, «Papá, ¿qué pasó con sus herramientas?» «Las vendí, mijo», le dije sin levantar la vista de la mesa. «¿Para qué?» «Para que usted pueda estudiar». Se quedó callado otro momento. Después vino y me abrazó. Un abrazo largo, de esos que se quedan grabados en el corazón. «Gracias, papá», me dijo. «No tenía que hacer eso». «Sí tenía», le dije. «Para eso soy su papá». Con el dinero de las herramientas, alcanzó para pagar la inscripción a la preparatoria y los primeros meses de renta de un cuarto en la ciudad. Era un cuarto pequeño, me dijo Ricardo cuando fue a verlo. Tenía una cama, un escritorio, un ropero chico. Compartía el baño con otros estudiantes, pero estaba cerca de la escuela y era lo que podíamos pagar. Los primeros meses fueron duros. Yo me quedé sin trabajo porque ya no tenía herramientas. Empecé a hacer trabajitos por aquí y por allá. Le arreglaba sillas rotas a los vecinos, usando herramientas prestadas. Clavaba tablas sueltas, ajustaba puertas que no cerraban bien. Trabajos pequeños que no pagaban mucho, pero algo era algo. Mi compadre Jesús me prestaba su serrucho cuando lo necesitaba. Doña Carmen me dejaba usar su martillo para clavar. Don Evaristo me fiaba la cola y el barniz cuando tenía que terminar algún trabajito. Así fui sobreviviendo, de favor en favor, de préstamo en préstamo. No era la misma vida de antes, pero tampoco importaba. Lo importante era que mi hijo estuviera estudiando. Ricardo me llamaba los domingos desde un teléfono público que había cerca de su cuarto. Me contaba de sus clases, de lo difícil que eran algunas materias, de los maestros que tenía. Matemáticas está pesada, papá, pero voy bien. Historia me gusta mucho. En química batallo, pero ahí vamos. Yo lo escuchaba con atención, tratando de imaginarme cómo eran esas clases, esos salones, esos libros que él estudiaba. ¿Y usted cómo está, papá? ¿Cómo va el trabajo?, me preguntaba siempre. Bien, mijo, aquí andamos, trabajando. No le contaba que ya no tenía herramientas propias, que dependía de los préstamos de los vecinos, que a veces me quedaba sin trabajo por varios días. ¿Para qué preocuparlo? Él tenía que concentrarse en estudiar. Los fines de semana que venía al pueblo se veía diferente, más grande, más serio. Usaba palabras que yo no conocía, hablaba de cosas que yo no entendía, pero seguía siendo mi muchacho. Se sentaba conmigo en la mesa del taller vacío y me contaba de sus compañeros, de la ciudad, de todo lo que estaba aprendiendo. ¿No extraña las herramientas, papá?, me preguntó una vez. Un poco, le dije, pero más extrañaría verlo aquí, sin estudiar, sin futuro. Era la verdad. Por más que me doliera el taller vacío, me dolería más verlo limitado por la misma vida que yo había tenido. La preparatoria le tomó 3 años. 3 años en los que yo seguí trabajando con herramientas prestadas, haciendo trabajitos de aquí y de allá para mantenerme y ayudarle con los gastos de Ricardo. No era fácil. Hubo días en que no tenía ni para comprar tortillas, pero ahí estaban los vecinos, la gente del pueblo que sabía lo que estaba pasando y me echaba la mano. Doña Esperanza me daba trabajo limpiando su solar. Don Chema me llamaba para que le arreglara el corral de sus marranos. La señora Luz me encargaba que le hiciera leña cuando compraba madera para su cocina. Trabajos que antes no hacía porque tenía mi carpintería, pero el orgullo se come y los hijos no. Ricardo seguía llamando los domingos. Cada vez sonaba más emocionado, más seguro de sí mismo. Papá, me va muy bien en la escuela. Los maestros dicen que tengo posibilidades de conseguir una beca para la universidad. Universidad. Esa palabra me sonaba tan grande, tan lejana. En el pueblo nunca había conocido a nadie que hubiera ido a la universidad. ¿Y eso qué significa, mijo?, le pregunté. Significa que podría estudiar una carrera, papá, ser profesionista, ingeniero, doctor, licenciado, lo que sea. Pero necesito terminar la preparatoria con buenas calificaciones. Pues échele ganas, le dije.
Aquí estamos para apoyarlo. Pero por dentro me preocupaba. Si la preparatoria ya había sido difícil de pagar, ¿cómo íbamos a hacer con la universidad? Ya no me quedaba nada que vender. El taller estaba vacío. La casa era lo único que tenía, y esa no la podía vender porque era donde vivía. El último año de preparatoria fue el más pesado. Ricardo necesitaba libros más caros, tenía que hacer viajes para presentar exámenes, necesitaba ropa más formal para las ceremonias de la escuela. Yo hacía lo que podía, pero a veces no alcanzaba. Hubo ocasiones en que le tuve que decir: «Mijo, esta quincena ando corto. Puede esperar un poquito». Él nunca se quejó. «No se preocupe, papá, yo le busco». Y le buscaba. Empezó a dar clases particulares a otros estudiantes, a ayudarles con las tareas a cambio de unos pesos. Trabajaba en una papelería los sábados. Vendía dulces en la escuela durante los recreos. Era un muchacho trabajador. Eso tengo que reconocerlo. Nunca le fue fácil, pero nunca se dio por vencido. Cuando se graduó de la preparatoria, vino al pueblo con su certificado. Se veía tan orgulloso, tan feliz. «Mire, papá», me dijo, enseñándome el papel con su nombre y sus calificaciones. Yo no sabía leer bien esos números, pero veía que eran altos. «Salí de los mejores de la generación», me dijo, «y sí conseguí la beca para la universidad». Esa noche hicimos una cena especial. Compré una botella de refresco y unos tacos en el pueblo. Nos sentamos aquí, en esta mesa, y brindamos con vasos de vidrio que habían sido de su mamá. «Por usted, papá», me dijo. «Nada de esto habría sido posible sin usted». «Por usted, mijo», le dije, «por todo lo que va a lograr». Pero también esa noche me dijo algo que me preocupó. «La universidad está más lejos, papá, en la capital, y la carrera dura 5 años». 5 años. Se me hacían una eternidad. «¿Y la beca cubre todo?», le pregunté. «La colegiatura sí, pero no los gastos de vivir allá». «Necesito conseguir trabajo, papá, y tal vez no pueda venir al pueblo tan seguido». Ahí empecé a entender que mi muchacho se me estaba yendo más lejos de lo que había imaginado, no solo físicamente, sino de otras maneras que entonces no sabía explicar. La universidad quedaba a 6 horas, en camión desde el pueblo. Ricardo se fue un lunes de agosto, con una maleta de cartón que había sido de su mamá y 2 cajas de libros. Yo lo acompañé hasta la terminal de autobuses del municipio. Esperamos el camión sentados en una banca de madera, sin hablar mucho. Los dos sabíamos que era diferente esta vez, más definitivo. «Cuídese mucho, mijo», le dije cuando subió al camión. «Pórtese bien, estudie y no se olvide de su papá». «Nunca me voy a olvidar, papá», me dijo desde la ventanilla. «Todo lo que soy se lo debo a usted». El camión arrancó y yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba por la carretera, hasta que se perdió detrás de los cerros. Al principio llamaba seguido. Me platicaba de la ciudad, de lo grande que era todo, de la universidad que parecía un pueblo entero. «Hay edificios de 4 pisos, papá, y laboratorios con máquinas que nunca había visto, y una biblioteca con miles de libros». Yo trataba de imaginarme todo lo que me contaba, pero era difícil. Lo más alto que había en nuestro pueblo era la torre de la iglesia. «¿Y cómo le va con el trabajo?», le preguntaba. Había conseguido trabajo en una cafetería cerca de la universidad. Atendía mesas, lavaba platos, barría. No era trabajo pesado, pero le daba para pagar el cuarto que rentaba con otros 2 muchachos. «Bien, papá. Los jefes son buena gente, y me da tiempo para estudiar». Los primeros meses me escribía cartas largas, escritas en papel de cuaderno, con esa letra bonita que había aprendido en la escuela. Me contaba de sus materias, de sus maestros, de sus compañeros. Algunos venían de familias con dinero, me decía. Tenían carros, computadoras, ropa de marca, pero eso no lo desanimaba. «Al contrario, papá, me dan más ganas de echarle ganas para demostrar que uno puede salir adelante sin importar de dónde venga». Yo guardaba todas sus cartas en la cajita de cedro,
donde antes guardaba sus libros de la escuela. Las leía una y otra vez, especialmente en las noches cuando el taller se sentía más vacío y más silencioso. Era mi manera de sentir que mi muchacho seguía cerca, aunque estuviera tan lejos. Después de un tiempo, las cartas fueron menos frecuentes. En lugar de cartas, me mandaba mensajes cortos con vecinos que tenían teléfono. Dígale a mi papá que estoy bien, que no se preocupe, que ando ocupado con los exámenes. Yo entendía. Los estudios de la universidad debían ser muy pesados. No tenía tiempo para escribir cartas largas. Las llamadas también se fueron espaciando. De cada domingo pasaron a cada 2 domingos, luego una vez al mes. Cuando hablábamos se oía apurado, distraído. ¿Cómo está, mi hijo? Bien, papá, bien. Ando muy ocupado con la escuela y el trabajo. ¿Necesita algo? No, papá, aquí andamos echándole ganas. ¿Cuándo va a venir al pueblo? No sé, papá. Ahorita está difícil. Tengo muchos exámenes. Yo no le insistía. No quería ser un estorbo para sus estudios, pero sí lo extrañaba. Extrañaba sus pláticas, sus risas, sus preguntas. Extrañaba verlo sentado aquí, en el taller, aunque fuera leyendo sus libros, en lugar de ayudándome con la madera. Los vecinos me preguntaban por él. ¿Cómo le va a Ricardo en la universidad? Muy bien, les decía. Va en tercero ya. Le falta poco para ser profesionista. Me sentía orgulloso cuando lo decía, pero también triste. Orgulloso porque era cierto que le estaba yendo bien. Triste porque cada vez se sentía más lejos de mí. Para el 4º año de universidad, Ricardo ya casi no venía al pueblo. Las pocas veces que vino, se veía diferente. Más serio, más elegante. Usaba ropa que yo no sabía ni cómo se llamaba. Pantalones de tela fina, camisas de botones, zapatos brillantes. Hablaba diferente también. Usaba palabras largas, complicadas. A veces tenía que preguntarle qué significaban. ¿Cómo está su trabajo en la cafetería, mijo? Le pregunté una vez que vino. Ya no trabajo ahí, papá. Conseguí una práctica profesional en una empresa. Es mejor pagada y me da experiencia en mi carrera. ¿Y eso qué es? Es como trabajar de verdad, pero mientras estudio, para aprender cómo se hacen las cosas en la vida real. Me daba cuenta de que mi muchacho ya estaba viviendo en un mundo que yo no conocía. Un mundo de empresas, de prácticas profesionales, de palabras que yo no entendía, pero me daba gusto. Era lo que habíamos querido, ¿no? Que él fuera diferente, que llegara lejos, que no tuviera que vivir como yo había vivido. Aunque a veces, cuando me hablaba de su nueva vida, sentía como si estuviera hablando con un extraño, no con el muchacho que se sentaba en el suelo del taller a jugar con pedacitos de madera, no con el que me ayudaba a sostener las tablas mientras yo las clavaba, no con el que me abrazó el día que vendí mis herramientas. Las llamadas siguieron siendo menos frecuentes y más cortas. ¿Cómo está papá? Bien, mijo, aquí andamos. ¿Y usted? Muy ocupado, papá. El trabajo y la escuela me tienen sin tiempo para nada. ¿Cuándo va a venir? No sé, papá. Ahorita está muy difícil. Tengo muchos proyectos. Bueno, mijo, cuídese. Usted también, papá. Le marco luego. Luego era cada vez más luego. 2 meses, 3 meses, 4 meses sin saber de él. Yo no tenía teléfono para llamarlo. Tenía que esperar a que él marcara al teléfono de la tienda de don Fernando y que don Fernando viniera a avisarme. Pero cada vez venía menos. Cuando se iba a graduar en el 5º año, pensé que me iba a invitar a la ceremonia. Era algo importante, ¿no? Su papá debería estar ahí, viendo cómo su muchacho se volvía profesionista, pero no me invitó. Me enteré de que se había graduado porque me llamó una semana después. «Ya me gradué, papá», me dijo. «Ya soy ingeniero». «Felicidades, mijo», le dije. «¿Y cómo estuvo la ceremonia?» «Muy bonita, papá, muy elegante». No me preguntó por qué no había estado ahí. Yo no le pregunté por qué no me había invitado, pero me dolió. Me dolió pensar que el día más importante de su vida
Yo no había estado presente. El día para el que había vendido mis herramientas, el día para el que había trabajado con herramientas prestadas durante años, el día para el que había hecho tantos sacrificios, y no estuve ahí. ¿Y ahora qué va a hacer, mijo?, le pregunté. Ya conseguí trabajo, papá, en una empresa grande en la capital. Me pagan muy bien. ¿Y va a poder visitarnos? Voy a ver, papá. El trabajo es muy demandante, pero en cuanto pueda, voy. Esa fue la última vez que hablamos con regularidad. Después de eso, las llamadas se volvieron ocasionales. Cumpleaños, Navidad, Día del Padre, llamadas de compromiso, rápidas, sin mucha plática. ¿Cómo está, papá? Bien, mijo. ¿Necesita algo? No, mijo. Aquí andamos. Bueno, papá, lo quiero mucho. Le marco luego. Los años pasaron. Ricardo se volvió un nombre que yo mencionaba con orgullo cuando los vecinos me preguntaban, pero que casi no escuchaba en mi casa. Mi hijo es ingeniero, les decía. Trabaja en la capital, en una empresa importante. La gente me felicitaba. Me decía que qué bueno, que había valido la pena el sacrificio. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro no sabía si era cierto. De vez en cuando me llegaban noticias de él por otras personas. Alguien que había ido a la capital y lo había visto. Alguien que conocía a alguien que trabajaba en su empresa. Se ve muy bien, don Mateo. Trae muy buena ropa, buen carro. ¿Y qué tal está?, preguntaba yo. Pues bien, se ve próspero, pero no preguntó por usted. Eso me dolía más que no saberlo. Saber que estaba bien, que le iba bien, pero que no preguntaba por su papá, que no se acordaba del pueblo, de la casa donde creció, del taller donde jugaba de niño. Mi compadre Jesús, que tenía un hijo, que también se había ido a trabajar a la ciudad, me decía, así son los jóvenes, compadre. Se van y se les olvida de dónde vienen, pero en el fondo nos quieren. Yo quería creerle, pero cada vez era más difícil. El taller seguía vacío. Ya no trataba de conseguir trabajo de carpintería. No tenía sentido trabajar con herramientas prestadas, haciendo trabajos de mala gana, sin la pasión de antes. Me dedicaba a otros oficios. Hacía mandados, cuidaba animales, ayudaba en las cosechas cuando me necesitaban. Trabajos sencillos para un hombre mayor que ya no tenía fuerzas para mucho. En las noches me sentaba aquí, en esta mesa, y me ponía a recordar. Los domingos, cuando Ricardo era niño y me ayudaba en el taller. Las tardes, cuando llegaba de la escuela y se sentaba a hacer la tarea mientras yo trabajaba. Los días cuando me platicaba de sus sueños, de lo que quería ser cuando fuera grande. Esos recuerdos eran lo único que me quedaba de mi muchacho. A veces agarraba la cajita de cedro donde guardaba sus cartas de la universidad, las cartas viejas, de cuando recién se había ido, cuando todavía me escribía con cariño, cuando todavía me contaba todo lo que le pasaba. Las releía y trataba de encontrar en esas palabras al muchacho que había criado, al muchacho que me abrazó cuando vendí mis herramientas, al muchacho que me dijo «Gracias, papá», con lágrimas en los ojos. Pero ese muchacho se había perdido en algún lugar entre la preparatoria y la universidad, entre el pueblo y la capital, entre el niño que jugaba con pedacitos de madera y el ingeniero que trabajaba en una empresa importante. Los domingos eran los peores. Los domingos cuando antes me llamaba, cuando me platicaba de su semana, cuando me preguntaba cómo estaba. Ahora los domingos se me hacían eternos. Me levantaba temprano, iba a misa, regresaba a la casa y me quedaba aquí, esperando una llamada que casi nunca llegaba. Don Fernando de la tienda a veces se compadecía de mí. «Don Mateo, ¿no quiere que le preste el teléfono para hablarle a Ricardo?» «No», le decía. «Si él quisiera hablar conmigo, él me marcaría». Era mi orgullo, tal vez, pero también era la realidad. Si mi hijo hubiera querido mantener contacto conmigo, habría encontrado la manera. Hace unos meses, cuando ya había perdido la esperanza de verlo, Ricardo llegó al pueblo, sin avisar, como si fuera una visita cualquiera.
Yo estaba aquí, en el taller, viendo por la ventana hacia el patio, donde las gallinas buscaban lombrices en la tierra, cuando escuché el ruido de un carro que se paraba enfrente de la casa. Salí a ver quién era. Un carro brillante, de esos que nunca había visto en el pueblo. Se bajó un hombre vestido con traje, zapatos que parecían espejos, reloj dorado en la muñeca. Tardé un momento en reconocerlo. Era mi hijo, mi Ricardo, pero al mismo tiempo no era él. «Hola, papá», me dijo con una sonrisa que se veía practicada, como si se la hubiera puesto junto con el traje. Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, de esos que se dan por compromiso, no de esos que nacen del corazón. «¿Cómo está?» «Bien, mijo», le dije sin salir de mi asombro. «¿Y usted? ¿Qué lo trae por aquí?» Tenía unos días libres y quise venir a verlo. Mentira. Se le notaba en los ojos que no había venido porque quisiera. Había venido porque sentía que debía hacerlo, como quien cumple con una obligación. Entramos a la casa. Él miró todo con ojos extraños, como si fuera la primera vez que veía estas paredes, este piso de tierra, estos muebles viejos. «¿Quiere café?», le pregunté. «No, papá, no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que regresar temprano. No puedo quedarme mucho tiempo». Esas palabras me cayeron como piedras en el estómago. Se quedó parado en medio del cuarto sin sentarse, como si no quisiera ensuciarse el traje con mis sillas humildes. Yo no sabía qué decirle. Habían pasado tantos años, tantas cosas habían cambiado, que ya no sabía cómo hablarle. ¿Cómo se habla con un hijo que se volvió extraño? «¿Cómo le va en el trabajo, mijo?», le pregunté, tratando de llenar el silencio. «Muy bien, papá. Me ascendieron hace poco. Ahora soy gerente de proyectos». No sabía qué era eso, pero sonaba importante. «¿Y tiene familia ya?» «No, papá. Ando muy ocupado con el trabajo. No tengo tiempo para esas cosas. No tengo tiempo». Otra vez esas palabras. No tenía tiempo para formar una familia. No tenía tiempo para visitar a su papá. No tenía tiempo para quedarse más de una hora en la casa donde había crecido. Caminó por la casa como un inspector, viendo todo rápido, sin detenerse en nada. Pasó por el taller y ni siquiera entró. Solo asomó la cabeza y siguió de largo. No preguntó por mis herramientas. No preguntó por qué estaba tan vacío. No se acordó de los días cuando se sentaba aquí a hacer la tarea mientras yo trabajaba. Tampoco miró la repisa donde todavía guardo el último pedazo de cedro que trabajé, un pedacito que dejé sin terminar, esperando el día en que él regresara y pudiéramos hacer algo juntos. Una caja, una figura, lo que fuera. Pero ya no preguntó por esas cosas, ya no le interesaban. Cuando se iba a ir, sacó la cartera de su traje, una cartera de piel brillante, gruesa de billetes. Sacó un billete grande y lo puso sobre esta mesa. «Para que se compre lo que necesite, papá», me dijo. Como si yo fuera un limosnero, como si el dinero pudiera arreglar los años de silencio, las llamadas que nunca llegaron, las visitas que nunca hizo. «No necesito su dinero, mijo», le dije, empujando el billete hacia él. «Solo necesito a mi hijo». Pero él ya estaba saliendo, ya estaba subiendo a su carro brillante. «Cuídese, papá. Pronto vengo otra vez». Otra mentira. Los dos sabíamos que no iba a volver pronto. Se fue igual que había llegado, sin avisar, sin quedarse, sin dejar nada más que el olor de su perfume caro y la sensación de que acababa de recibir la visita de un extraño que tenía la cara de mi hijo. Esa noche me quedé aquí, en el taller, viendo el billete que había dejado sobre la mesa. Un billete que valía más de lo que yo ganaba en varios meses. Dinero que podría usar para arreglar el techo, para comprar comida, para vivir más cómodo, pero que me pesaba como una piedra en el corazón. Y valió la pena. Me pregunté esa noche, como me he preguntado tantas noches desde entonces. Valió la pena vender mis herramientas, valió la pena quedarme sin mi oficio, valió la pena trabajar tantos años con herramientas prestadas para que mi hijo pudiera estudiar. Tal vez sí,
Mi hijo es profesionista, tiene trabajo, gana bien, vive cómodamente. Llegó lejos como yo quería. Ya no tiene las uñas llenas de aserrín como su papá. Ya no tiene que vivir en un pueblo olvidado, trabajando de sol a sol para apenas sobrevivir. Tal vez no, porque el muchacho que crié, el que jugaba en este taller, el que me abrazaba cuando llegaba de la escuela, el que me decía, gracias, papá, con los ojos brillantes, ese muchacho se perdió en el camino. En su lugar tengo un extraño elegante que me visita una vez cada varios años, que me deja dinero como limosna y que ya no sabe cómo hablarme. Solo sé una cosa. Desde que se fue, este taller no volvió a oler a madera. Y en el rincón donde antes guardaba mis herramientas, ahora solo queda el eco de una promesa, que todo lo hice por él. Aunque él ya no lo recuerde, aunque a él ya no le importe, aunque yo me haya quedado aquí, solo, con las manos vacías y el corazón lleno de recuerdos que cada día se sienten más lejanos. Esta mesa donde descanso mis brazos cansados, esta mesa llena de cicatrices y manchas de barniz. Esta mesa que hice con mis propias manos, cuando todavía las tenía fuertes, cuando todavía tenía herramientas, cuando todavía tenía esperanza. Esta mesa es lo único que me queda de lo que fui, de lo que sacrifiqué, de lo que di. Y aquí me quedo, todas las tardes, viendo por la ventana el camino por donde se fue mi muchacho, el camino por donde tal vez algún día regrese. No el ingeniero de traje caro que vino hace unos meses, sino mi hijo, mi Ricardo, el que me decía papá con cariño, el que entendía que todo lo que hice, lo hice por amor. Así me tocó vivir, así es mi historia. Una historia de un viejo carpintero que vendió sus herramientas para comprarle un futuro a su hijo, y que ahora ya no sabe si ese futuro valió lo que costó.